El tema de hoy es un tema que siempre se mantuvo mucho en tabú, ¿no? Y que hoy, bueno, la sociedad ha ido cambiando. Pero bueno. Y el tema es que entramos en el tema de la sexualidad en la tercera edad, en el erotismo. Por eso estamos con la licenciada Méndez. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Licenciada, bueno, entramos en el tema del erotismo y la sexualidad en la tercera edad. Bueno, hoy en día, de los adultos mayores, ¿tienen ganas de formar pareja para empezar hablando del tema? Mira, lo que se ve en el consultorio es que hay cada vez más una tendencia en los adultos mayores en formar más parejas, ¿sí? Yo particularmente atiendo más que nada mujeres, ¿sí? Las que recurren a la terapia. Y siempre en ellas había esta visión en donde cuando una mujer en general enviudaba, no podía volver a rehacer su vida porque pertenecía únicamente a un solo hombre. En cambio, hoy en día estamos en un momento histórico que por ahí esta visión que se tenía, se produce una ruptura de esa idea. ¿Sí? Estamos como en una sociedad que va a responder más que nada a demandas individuales, a lo que cada uno quiere hacer, y no tanto ya a ciertos criterios morales que venían establecidos desde tiempo atrás. Entonces sí me parece que en cierta medida lo que siente la gente es que le gustaría reanudar una pareja siempre y cuando se den las condiciones para poder hacerlo. Bien. Y por ejemplo, ¿qué condiciones por allí exigen o piden las personas? Licenciada, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Hola, buen día. Y mira, generalmente que haya espacios para el encuentro. Ajá. ¿Sí? Por ahí esto de los centros de jubilados es una excelente idea. Pero lo que se suelen quejar mucho las mujeres es que no hay tantos hombres que vayan. Entonces, la población que más asiste son mujeres, por ejemplo. Sobre todo es eso, que haya lugares de encuentro para el otro sexo en donde puedan conocerse y disfrutar. Bien. ¿Y existe diferencia en el concepto de erotismo y sexualidad? Y mira, generalmente la sexualidad uno la suele vincular más que nada con el acto genital, con la relación sexual en sí. Pero me parece que el término erotismo es como un término mucho más amplio, ¿sí? Que no solamente involucra el sexo, sino también en la sensualidad. A esto de poder gustarle a la otra persona, el piropo, esto de ser mirado y mirar, y también hace referencia al amor. Entonces no es que existan por ahí como una diferencia tajante entre un término y el otro, sino que en cierta forma la sexualidad está incluida en el erotismo, pero el erotismo va mucho más allá porque tiene otros ciertos elementos que no solamente implican la penetración, por así decirlo. Y en este sentido, ¿qué piensa actualmente la sociedad con respecto a las relaciones íntimas que se producen en esta etapa de la vida de nuestros abuelos? Y, a ver, creo que todos estamos de acuerdo en que el placer físico que se genera en ese encuentro con otra persona es una experiencia deseable y que todos la deberíamos hacer. Y sobre todo también los adultos mayores. Pero el tema radica en que lamentablemente vivimos en una sociedad que le da más importancia a los cuerpos jóvenes y a los cuerpos bellos, sin por ahí reconocer que inevitablemente todos vamos a llegar a la tercera edad. Y por ahí, entre estos conceptos equivocados que tenemos como cultura, como sociedad, hay dos particulares. Uno que plantea que la actividad sexual debe desaparecer en la edad avanzada, es decir, desear o tener fantasías sexuales después de los 60 años no es visto como algo natural, que fisiológicamente no se puede y que moral o socialmente no está bien visto. Y hay otro concepto que cuando por ahí pensamos en adultos mayores y sexo, lo miramos desde una perspectiva mucho más perversa, ¿sí? Como el típico viejo verde, y nos parece como una imagen más desubicada, más ridiculizada, si se quiere. ¿Sí? Entonces, yo creo que en este sentido es como hay dos puntos, ¿sí? Por un lado,
tenemos mucho más discursos positivos que nos muestran que es posible. Es más, hay investigaciones que hablan sobre la importancia de la sexualidad en esta etapa, pero por otro lado, es como que nos están bombardeando todo el tiempo con campañas que nos muestran que únicamente para tener relaciones sexuales tenemos que ser bellos, pero sobre todo tenemos que ser jóvenes, porque si no pasamos a ser ridículos, ¿sí? Se considera como esta etapa algo avergonzante para la persona, como que el abuelo no puede tener ni ideas, ni pensamientos, ni ganas de un encuentro sexual. Bueno, y con respecto al pensamiento de la sociedad acerca de estas relaciones sexuales en el adulto mayor, en la vejez, ¿ha ido cambiando a lo largo del tiempo o se mantiene igual? Y mira, te diría que no ha cambiado mucho. Hay un psicólogo e investigador que es argentino, que se llama Ricardo Yacob, que él habla mucho sobre el tema de la gerontología en sí, y él en uno de sus libros hace como una revisión histórica sobre las concepciones y los discursos de las culturas que a lo largo del tiempo han ido deserotizando esta etapa. Y lo que este autor plantea es que las limitaciones a la sexualidad y al erotismo en sí, en esta última etapa de la vida, vienen de muy atrás, ¿sí? Él básicamente va a definir como 3 culturas. Por un lado estaban los griegos y los romanos, que tenían una visión como mucho más cruel o impiadosa de la vejez, pero ellos no veían a los viejos como personas que no tuvieron deseos ni ganas de tener una relación sexual, sino que básicamente nadie iba a querer estar con ellos, porque los consideraban feos, porque eran horribles, y por supuesto que las cosas que esta cultura decía sobre ellos eran, la verdad que eran bastante crueles. Después él plantea que la herencia cristiana no fue mucho mejor, porque evidentemente la idea que ellos tenían era que la reproducción era el único sentido que tenía la sexualidad, y por lo cual evidentemente excluía a los adultos mayores. Pero para Ricardo Yacob, él rescata que en el judaísmo se plantea como una invitación a que la sexualidad se viva a lo largo de toda la vida, ¿sí? Pero hoy en día lo concreto es que lo que prevaleció de esa tradición judeo-cristiana es que fueron más que nada conceptos o preconceptos restrictivos hacia la sexualidad en la vejez, en donde los límites tenían que ver con cuestiones más que nada socioculturales y no biológicas, en el sentido de que si una persona adulta llega bien a la tercera edad, no hay ningún impedimento físico que haga que no se pueda finalmente llevar a cabo esa relación, ese encuentro con la otra persona. Tiene que ver más que nada con prejuicios culturales. Sí, totalmente. Yo he visto personas, por ejemplo, en sillas de rueda, ambas o una y tomados de la mano, usando pañales y con toda su problemática encima, arriba de ellos, ¿no? Y sin embargo expresando amor a su manera, o sea, era el tomarse de la mano, se miraban a los ojos, disfrutaban de estar juntos. Uh-huh. Yo creo que sí, lo que pasa generalmente es que uno, por ejemplo, cuando ve 2 personas jóvenes besándose o mostrando algún acto de amor, lo ve como algo bello y algo que, bueno, sí es natural para todos. Pero en cierta forma nos parece hasta ridículo ver a dos personas de 80 años besándose. Es como una escena para la sociedad bastante desubicada, que no hace falta. Entonces me parece que por ahí hay una distinción entre lo joven y lo bello, y lo adulto y lo feo y lo desubicado y lo ridículo y lo que no se tiene que mostrar. No es una estética para demostrar a la sociedad. Creo que viene también por ese lado. Qué equivocados que estamos, ¿no? Y cuánto nos falta evolucionar, porque creo que una de las cosas o de las fotografías más bellas es ver, por ejemplo, ese recuerdo que yo tengo de haberlos visto tomados de la mano, expresando realmente un genuino amor, atracción, pasión, porque lo hacían con amor, tomarse de las manos y estar un ratito juntos ahí, sentir al otro, y bueno, con esa química que te atrae una persona dentro del grupo y no otra, ¿no? Y sentís
nosotros hemos escuchado también gente decir querer casarse, que querían casarse, que querían vivir juntos. Y después también están los adultos mayores, ¿no? Que por allí uno tiene experiencia de que han ido, por ejemplo, a residencias geriátricas la pareja, el matrimonio de toda la vida. Y bueno, que tienen que ir asumiendo, por lo mejor ya dormir en camas separadas, porque cada uno tiene su patología, o su dificultad, y no pueden ya dormir juntos, pero siguen expresándose su amor y su cariño, y uno a eso, por ejemplo, sí, tal vez lo puede llegar a, pero desde la ignorancia respetaron, pero cuando no, incluso te digo, no, a veces causa hasta gracia, como si fuera algo raro, ¿no? Que dos personas expresen cariño. Y en lo que va María Isabel, la pregunta sería en la tercera edad, en esta etapa de la vida, ¿se modifican los encuentros sexuales? Sí, se modifican en cuanto por ahí quizás a la modalidad y a la frecuencia. Por ejemplo, en las mujeres mayores, ellas generalmente tienen relaciones sexuales, pero mucho más lentas, con más cuidados, pero lo pueden hacer perfectamente bien. Es más, tienen menos problemas biológicos que los hombres. Sí, es como que la mujer está mucho más preparada para tener relaciones genitales, si se quiere, a lo largo de toda su vida. Por ahí, uno de los cambios más importantes que se da en esta etapa es el tiempo de la sexualidad. O sea, hay un progresivo enlentecimiento en todas las fases de la sexualidad, tanto en el varón como en la mujer. Por ejemplo, generalmente un hombre joven, solamente a través de un simple estímulo visual, ya tiene una erección en segundos, ¿sí? En cambio, quizás por ahí un hombre adulto va a requerir otros estímulos, manuales o orales o el que sea, y obviamente va a requerir mucho más tiempo y mucho más paciencia de esa compañera. Otro de los elementos que también tiene la parte de la sexualidad y que todos los individuos tienen y permanece a lo largo de toda su vida es lo que se denomina como ratoneo, esto de fantasear con una persona que te gusta, ¿sí? Pero me parece por ahí importante decir que también es posible disfrutar a través de la afectividad, es decir, el placer que provoca por ahí la presencia y la interacción con otra persona. Porque por más que uno crezca y se haga adulto y se haga viejo, esta necesidad de relacionarse con otras personas y de expresar sentimientos, de sentirse amado, de recibir afecto, no se pierde nunca. La verdad que no se pierde nunca. Entonces, el ser humano siempre va a seguir teniendo fantasías sexuales del tipo que sea, pero lo importante destacar es que la genitalidad, el acto en sí, es una parte únicamente, pero también existe otros elementos para poder disfrutar, que es el erotismo. ¿Y existen factores que influyen en la sexualidad en esta etapa? ¿Qué factores influyen? Y hay factores que pueden facilitar o no esa interacción sexual. Por ejemplo, el uso de medicamentos, que es algo tan común en la tercera etapa. Y generalmente los adultos mayores no toman una sola medicina, toman 2 o 3 por día. Y por supuesto que estos medicamentos tienen efectos secundarios y algunos pueden afectar a su actividad sexual. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que pueden disminuir su impulso sexual o afectar su capacidad para excitarse o para tener un orgasmo, por ejemplo. Luego también otro de los factores son las afecciones médicas. El estado de salud general de la persona también afecta su salud sexual. Y lo limita, ¿no es cierto? Claro, exacto. Por ejemplo, la artritis, las enfermedades cardíacas, la presión alta, la depresión, la diabetes, la obesidad, etcétera, pueden hacer que también las relaciones sexuales se vuelvan como un poco complicadas, como un desafío. Y además, sí. No, eso te iba a preguntar, ante estas dificultades o estas imposibilidades, ¿cómo se puede ayudar a esas personas mayores para que puedan disfrutar más de su relación de pareja? ¿No? Porque tenemos esos problemas, entonces esos problemas nos surgen limitaciones, es vivirlo de otra manera. ¿Cómo lo podemos vivir entonces? ¿Cómo podemos? ¿Y cómo podemos ayudar a esas personas que estamos en contacto?
Y mira, una de las formas es no solamente pensar que el acto sexual se basa en la penetración, en la parte genital, sino que también está bueno el tema de las caricias, de sentirse acompañado, escuchado, que hay otra parte más que hay por descubrir. Otro de los temas me parece importante es que normalizar este concepto o este tema de sexualidad, ¿sí? Por ahí luchar contra los obstáculos que impiden o dificultan a las personas mayores el hablar sobre este tema. Por ahí quizás también proporcionarles información, no solamente a las personas mayores, a los cuidadores, a las residencias geriátricas, a las familias de esa persona, sobre los cambios en esta forma de experimentar su sexualidad, que hay muchas más opciones. Pero sobre todo me parece que con este bombardeo de los medios, de que un cuerpo tiene que ser bello y joven, por ahí estaría bueno que se reconcilien con su figura corporal y aceptar los cambios que supone envejecer, ¿sí? E ir cambiando por ahí los estándares de belleza que priorizan la juventud únicamente. Me parece que eso estaría bueno. Y sobre todo también esta cuestión de intimidad, ¿sí? Por ahí las condiciones de vivienda, los horarios, tener un lugar para poder ir al encuentro con la otra persona. Que justamente el lugar, el espacio, eso es una gran limitación, porque por ejemplo, cuando tenemos un pariente, alguien de la familia que la tenemos que llevar a una residencia geriátrica, por ejemplo, pensamos, ¿es posible pensar en una vida sexual de este tipo en estos espacios porque son lugares más bien habitaciones compartidas y no hay de eso no se habla? ¿No? De eso no, yo veo que no, es un tema que no se plantea así por así. Y yo creo que es un poco más o menos lo que vos venías diciendo, pero en geriátrico es difícil en sí que haya esa oportunidad, ¿sí? Por ahí la formación de parejas, no te digo las parejas que ya están establecidas, o quizás sí, sino esta formación de nuevas parejas o el romance, no es algo común que por ahí se dé en los geriátricos, sino lo que suele haber bastante es esto de los noviecitos, ¿sí? Claro, sí. Estas parejitas que se hacen un cierto cortejo, si se quiere. Sí, sí. Y también, no sé qué pensás vos, pero por ahí está esta idea de esta imagen del abuelito, ¿sí? El abuelito está de novio con Pepita, Martita, pero nada más. Sí, y es como que hasta ahí se llega, ¿no? Ese gustar cuando éramos claro. adolescentes, de sentarse cerca, de tomarse la mano, de mirarse, de esperar que aparezca tu amigo, el amigo obvio, me parece que se da más en las residencias. Pero también está bueno poder charlarlo contigo, ¿no? Y con los médicos y con la familia y poder decir, bueno, se ha enamorado. ¿Cómo asumir, no? Yo he visto casos, por ejemplo, de familias que han asumido perfectamente y nos tocó un caso que él estaba en la residencia por una patología específica y estaba la esposa vivía en su casa normalmente y él alguna señora de allí como que se gustaron y empezó una relación, un acompañarse y venía la esposa a visitarlo a él y él se sentaba con la novia y con la esposa y vos decías, bueno, un caso atípico, ¿no? Pero esto la familia lo tomaba con mucha adultez, con mucha madurez, entendían su patología, entendían que él vivía en otra familia, en una residencia geriátrica, y fueron asumiendo esto de que lo veían bien, de que como el proceso de la esposa, ¿no? De entender que él tenía mal de Alzheimer, y que había hecho un cambio, pero no dejaba, incluso ya por lo general enfocan más a los cuidadores, a la gente que está con él permanentemente, y ya la familia empieza a ocupar como más distante, ¿no? Más cuando es el caso mal de Alzheimer, los ve familiares pero no entienden muy bien quiénes son, o sea, qué rol cumplen con él, los confunden, pero
fue un caso muy muy particular y que nos dejó una gran enseñanza, ¿no? Hablando de la sexualidad, del erotismo, del amigobio, de esto de siento algo por alguien, y que lo movilizaba, y que él dentro del grupo la identificaba perfectamente y era distinta con ella. Sí, sobre todo, bueno, ahí hubo un acompañamiento de parte de la familia y de la residencia en sí. Sí, que no siempre se da, o que no está bien visto, pero bueno, uno ya teniendo, porque incluso se habla hasta con el médico, por eso te digo, es con todo el equipo profesional más la familia, y tomar cómo abordar, cómo asumir esta situación que se presenta, y que no podés pasarlo por arriba, o no tomar o no decir, bueno, esto es como un juego. No, le está pasando, está sintiendo, se comunica con una persona, se toman de la mano, se ayudan, se sentaban a la mesa, se iban al jardín, y había que asumirlo, y había que plantearlo también a la familia, porque la familia venía a visitarlo, y se encontraban con él. Con toda esa situación. Claro, ¿no? Así es, bueno, vamos redondeando un poco el tema, licenciada. Consejito a la hora, ¿qué nos queda en limpio cuando vemos situaciones así? ¿Qué tenemos que hacer? Los otros, ¿no? Los adultos, los que contenemos ese adulto mayor, si se enamora, si reclama, si quiere estar con alguien, ¿qué tenemos que hacer nosotros, la familia? Principalmente yo creo que, a ver, si hay una buena salud de parte de esas dos personas, y si las condiciones físicas son las adecuadas y lo permiten, la sexualidad no tiene por qué verse alterada, ¿sí? Pero principalmente tomar este tema por como es, ¿sí? Naturalizarlo. No pensar que porque el abuelo tiene 80 años no puede tener ganas, ni deseos, o tiene que en todo caso no volver a enamorarse, ¿sí? Me parece que tiene que haber, sobre todo, un acompañamiento de distintos sectores, ¿sí? De su vida, tanto de la familia, tanto de la residencia, tanto de los cuidadores, para comprender, ¿sí? El abuelo no hay que considerarlo como un niño que no sabe lo que quiere o no puede decidir. Uh-huh. Es un sujeto con derechos y hay que respetarlo. Y si él se enamora, bienvenido sea. ¿Qué mejor que disfrutar esta etapa de esa forma? Claro. Seguramente, bueno, ese sería el mensaje, y prestar atención, ¿no? A esto, cuando un adulto mayor expresa esto, que me enamoré, o me gusta, o le dice un piropo a alguien, o bueno, tú te das cuenta que corre sangre por esas venas, y hay pasión, y hay vida, y hay amor, y hay ganas de expresarlo, no solamente desde el corazón, desde la palabra, sino también desde el cuerpo, y que también de estos, ¿no? Sobre todo hablarlo. Creo que eso es lo principal, por ahí dejar de lado los prejuicios que cada uno tiene, en pos de que ese adulto mayor viva un poco mejor y viva un poco más contento. Claro, ojalá que nuestras audiencias, al haber escuchado, comencemos a ver este tema del erotismo, la sexualidad, el enamoramiento, la pasión, ¿no?, de nuestros adultos mayores, los empecemos a ver y a tratar de otra manera, a prestarle, como tú dices, poder empezar a ponerlo en palabras. Ya eso es un gran paso. Sí. Bueno, licenciada, como siempre, muchísimas gracias. Una maravilla siempre tu mirada de los diferentes temas abordados hacia el adulto mayor. ¿Y tenemos tema para el próximo encuentro o no? ¿Hay algún temita que has...? ¿No? Si a ustedes les gusta, me gustaría hablar de la tecnología y los adultos mayores. Ah, sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Bueno. Listo, quedamos así entonces para la próxima visita de la licenciada. Estamos muy atentos escuchando. Sí, quedamos todos pensando. Bueno, licenciada, muchísimas gracias, por esta comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Gracias. Sonidos que crean el mejor otoño de tu vida. Qué bueno que